ColecoVision. Gane regalando la inteligencia en juego. Saxon, la fantástica aventura tridimensional. Blackjack Poker. Compare su habilidad con las cartas compitiendo contra un experimentado croupier. Mousetrap, un ratón devorador de queso perseguido por hambrientos gatos. Carnival, competencia en un parque de diversiones. Pepper 2, laberinto sin salida donde el diablo espera. Space Panic, un astronauta contra los monstruos espaciales. Luffy, suba al avión, despegue y el mundo más increíble estará a sus pies. Con la gran variedad de juegos de ColecoVision, la inteligencia en juego, con la garantía de Kenia, el buen resultado. ¡Es bárbaro! Hola queridos lectores, amantes de los libros, bienvenidos a este nuevo episodio de Ciudad Vitalee, donde estamos desarrollando el nuevo libro La Compu y yo. Hoy nos toca un capítulo muy interesante que llamamos Mi Primera Compu. Quiero agradecer a todos los que ya se suscribieron, fueron comentando qué contenidos les parecieron más interesantes y sobre todo compartiendo con quienes ustedes crean que les puede interesar este apasionante mundo sobre la historia de la informática acá en el conurbano bonaerense. Me ayuda mucho que lo compartan porque la manera que tiene este medio de irse haciéndose más conocido y llegando a mayores interesados. En este capítulo de Mi Primera Compu, primero que nada queríamos definir un poco qué es una computadora. Cuando hablamos de computadora, ¿a qué nos referimos? Porque tenemos las que están dedicadas exclusivamente a los juegos, ¿no? Otras que están de propósito específico y otras que son de propósito general. Las primeras, por ejemplo, las que son dedicadas a los juegos, son las famosas consolas, como podría llegar a ser de aquella época, ¿no? En los 80, ColecoVision, Atari, algunos clones que empezaban a llegar como la EduJuegos, el Family Game, la consolita de Nintendo, todas esas eran consolas dedicadas a jugar, todas utilizaban cartuchos, era muy fácil insertar y quitar un cartucho. Las primeras eran de un solo juego, como la famosa Pong, que Atari se la atribuyó como propia y al final no habían sido los primeros en hacerla. Hay todo un tema que si les interesa déjenme los comentarios y lo podríamos desarrollar en profundidad. Y las de propósito específico, no tanto ya con cartuchos, sino con otras formas de incorporar datos. La primera computadora de fabricación nacional era una computadora específica que utilizó esta empresa para tomar información, procesarla y obtener resultados. Esa fue una linda aventura de la cual mencionamos en el libro. Los que ya lo tienen, ahí van a tener mayores detalles al respecto. Era de fabricación cordobesa, pero como todas las industrias en nuestro país, cuando cambian las reglas de juego, se vio afectada para continuar esta empresa y no pudo sobrevivir. Las otras computadoras, que ya son las de propósito específico, que son a las que nos vamos a dedicar de lleno en este libro, esas
son las que ingresamos datos, los procesamos y obtenemos un resultado, y van a tener diferentes aplicaciones. Las más comunes son usarla como procesador de texto, editar video, lo que se les ocurra que podamos hacer con hoy. Más que nada no hace falta que expliquemos mucho esto, pero bueno, a eso nos referimos con propósito general. Todas las computadoras entonces tienen esa forma de trabajar, ¿no? Vamos a ingresar datos, se va a procesar esos datos y vamos a obtener una información. Hay una diferencia entre la primera y la última fase, que es el dato no tiene una... el dato es algo que está suelto, no me sirve como para sacar alguna conclusión o alguna toma de decisión. En cambio, la información, una vez que la procesé, una vez que analicé todos esos datos, sí voy a poder tomar una decisión. Un poco ese es el espíritu de la computadora, o en un principio de las primeras computadoras, que eran más bien científicas. En cambio, estas nuevas de propósito general, estas nuevas computadoras personales, son multipropósito. Si bien este ciclo, esta metodología se sigue respetando, ya no es tan así de que solamente me voy a basar en ingresar, procesar y tomar datos, ¿no? Podemos entonces clasificar también a las computadoras en diferentes generaciones, ¿no? Basándonos no en los años que fueron saliendo, que eso es por ahí un error muy común que a veces van a ver en diferentes libros, que se clasifican a las generaciones de computadora por los años que van saliendo, pero en realidad tiene que ver con los componentes con los que están construidas estas computadoras. Por ejemplo, las de la primera generación son las que fueron construidas con las válvulas de vacío. Esas computadoras, que eran las gigantescas de habitaciones completas, esas serían la primera generación, y podemos nombrar al Univac, a la Ferranti Mercury, la famosa Clementina, todas esas construidas con los mismos componentes. Los años pueden variar, o sea, unas con otras, pero hoy podríamos fabricar una computadora de primera generación y estaría fabricada en el año 2023. Sin embargo, seguiría perteneciendo a la primera generación porque tiene que ver, como dijimos, con los componentes con los que están construidas. La segunda generación, entonces, son las construidas ya a transistores. Los transistores cumplirían las mismas funciones que las válvulas, nada más que son más pequeños. La tercera generación ya entramos en los procesadores, en los circuitos integrados. En los circuitos integrados ya tenemos muchísimos transistores integrados en un único componente que llamamos chip. Las computadoras de esta generación, tercera generación, son las primeras PC que nosotros usamos en la década de los 80. ¿Cuáles serían estas computadoras? Y bueno, ahí ya entra la Commodore, la Atari, la Talent, la Sinclair, la famosa Spectrum. Todas esas entran en la tercera generación. Y ya entrando en la cuarta generación es cuando aparece IBM, que IBM se venía dedicando siempre a equipos grandes, para grandes empresas, más relacionado con lo científico, con lo empresarial. Vio que hubo mucha aceptación, ¿no?, con estas computadoras de tercera generación, que eran más orientadas a usuarios finales de propósito general, y deciden desarrollar su propia computadora personal, y ahí es donde aparecen las PC, IBM PC. La más conocida en estas tierras es la XT, pero ese es el segundo modelo de IBM relacionado con este. Pero bueno, ya esa es de cuarta generación. El salto generacional entonces lo hace IBM
porque ya es un procesador de 16 bits y mucho más componentes, mucho más cantidad de transistores dentro del mismo chip, por lo tanto hay un salto generacional ahí. Y cuando aparece, si vamos en años, aparece en el 1981, esta primera PC. Antes de esto, es toda la generación anterior. Pero bueno, han ido igual surgiendo otras computadoras de tercera generación, a pesar de que ya estaba la IBM PC XT. Pero por eso digo, no es el año lo que va a darle la categoría generacional, sino la tecnología que la construye. Por eso, si bien acá en Argentina, por ejemplo, llegó en el año 86 la Commodore y la empresa Adrian, que antes, desde el 40, fabricaba lavarropas y electrodomésticos, consigue la licencia de la Commodore y empieza a fabricar computadoras de tercera generación, siendo que ya existía desde el año 81 la PC IBM, que era de cuarta generación. Bien, y las de quinta generación ya serían los que tienen el chip Pentium, por ejemplo, que ya desde el 93, 94, 1994 ya están, ya existían, ya se fabricaron. Y la otra característica que ya empiezan a tener a partir de Pentium es que están tan miniaturizados los componentes, ¿no?, que empieza a levantar temperatura y aparecen los primeros coolers y elementos para tratar de reducir la elevada temperatura que provoca tanta miniaturización de componentes ahí juntos. Y bueno, esa sería ya la quinta generación y los smartphones también entrarían en esta quinta generación, que si bien están miniaturizados, son microprocesadores, ¿sí?, que más o menos tienen esa misma potencia, la diferencia es el tamaño. Y las siguientes generaciones ya van a tener que ver con las computadoras cuánticas, que si bien por ahora son equipos experimentales, es hacia donde nos estaríamos dirigiendo. Bueno, todas estas serían las generaciones de computadoras a las cuales vamos a leer en los libros y manuales para intentar clasificarlas según su tecnología. Pero bueno, hablando entonces de esto, es que, como les decía, las computadoras de la tercera generación, que eran los circuitos integrados, eran fáciles de confeccionar por un técnico electrónico, porque eran plaquetas con todos los circuitos montados y uno abriendo esos equipos podía ver los integrados con los que estaban armadas, cuáles eran esos componentes electrónicos que con un soldador y elementos que uno puede tener en un laboratorio casero podía llegar a armar ese tipo de máquinas. Algo les adelanté en el capítulo anterior con respecto a una primera empresa argentina, no cordobesa, sino aquí en Buenos Aires, que había tomado el estándar NSX, y tomaron una Sinclair, y en vez de NSX le pusieron NBX y armaron una computadora clónica. Y se hicieron varias unidades y se vendió bastante bien acá en nuestro país, pero como siempre no pudieron prosperar porque cambiaron las reglas de juego y otra vez las importaciones y bueno, finalmente no pudieron conseguir financiación para seguir con el proyecto. Pero ese tipo de tecnología de tercera generación es totalmente viable de hacer de a pie y así como nos pasó con los ferrocarriles, por ahí, a quienes les interesa el mundo de la informática pueden construir computadoras de esa tercera generación y una vez que eso sí tiene aceptación, ir avanzando desde ahí con mayores conocimientos, ¿por qué no? Estaría bueno que se desarrollen políticas a nivel nacional que protejan este tipo de industria. Sobre todo acá en Ciudad Evita, que está la promesa de un polo tecnológico, ¿por qué no
incentivar a la construcción de computadoras de, otra vez, origen nacional, tal vez no con elementos de quinta generación, sino con elementos de tercera, que son los que están a nuestro alcance, que se desarrolle esa generación, esa tecnología, y a partir de ese mercado que se vaya generando, ir avanzando por ahí hasta en algún momento, ojalá, ¿por qué no?, tengamos computadoras de quinta generación fabricadas en nuestro país. Soñar es el camino si queremos que la realidad que conocemos se transforme, y por qué no soñar con una Argentina 2.0 donde también seamos productores de tecnología informática acá y no importadores y ensambladores como siempre fuimos. Ojalá en algún momento se puedan fabricar computadoras de quinta generación, ¿por qué no?, acá en nuestra querida Argentina. Drean Commodore 64, la administración de su empresa. Ahora con Drean Commodore 64. Es fácil. Con los videojuegos más divertidos. Drean Commodore 64, la computadora personal más vendida del mundo. Les decía entonces que mi primera computadora fue de tercera generación. ¿Y cuál fue? Fue la famosa Drean Commodore 64C. Mi viejo, viendo la beta de que me gustaban los jueguitos, y yo le pedía siempre que me comprara un Coleco o una Edu Juegos, como tenía mi amigo Diego, no me acuerdo bien cuál tenía, pero era una de esas, con cartuchos, ¿no? Ponías el cartucho y jugabas, era muy simple, se conectaban a la tele, no había un monitor exclusivo, eran muy hogareñas. Entonces nos juntábamos 4 o 5 amigos siempre en la casa de él y íbamos a jugar a los jueguitos. Ahí se jugaba 1 hora sola, no es como ahora que por ahí los chicos juegan todo el día. Nosotros teníamos 1 hora para jugar. Me acuerdo que la mamá le decía: ya hiciste la tarea, tenés todo listo, si no, no jugás. Siempre estaban pendientes de que se hicieran todas las cosas, todos los deberes, primero el deber, después el placer, decían las mamás de antes. Si no habías hecho las cosas, no tenías permitido esa hora de juego. Así que, como éramos 5 en esa habitación, imagínense la cantidad que jugábamos cada uno de nosotros. Era un poco frustrante porque veíamos jugar hasta que te tocaba, a veces esa hora, por ahí ese día no jugabas, solamente te la habías pasado mirando. Bueno, esta frustración hizo que yo le quemara la cabeza a mi viejo con que me comprara una, porque quería jugar y no siempre era más lo que mirábamos que lo que jugábamos. Mi viejo, astuto, viendo la beta laboral de este asunto, dijo: mira vos, ¿sí que te gustan los jueguitos? Averiguó un poco y se dio cuenta de que había otros equipos, no que sean solamente para jugar, sino que había otros que eran multipropósito. Y dijo, se juntó con mis otros abuelos, porque en ese momento no eran baratas las computadoras. Le vio esa beta y me compraron, en vez de una Coleco o una Atari, me compraron una Commodore 64C. Que en ese momento la empresa que las traía era Drean. Como les adelanté antes, Drean fabricaba electrodomésticos, pero, año importantísimo, como ya lo dijimos, en 1978, que fue el año del Mundial, también llegó la televisión color a nuestro país con la norma PAL-N. Resulta que en vez de NTSC o PAL-B como tienen en Europa, por las grandes distancias que tenemos en nuestro país, la norma más conveniente era PAL-N por las características que tiene, el sonido y todo lo demás. Se optó por poner esa norma. Esto hizo que los equipos importados no funcionaran y haya que adaptarlos a la realidad de nuestro país, si no se podían vender. Eso facilitó convenios con empresas internacionales, como en el caso de Drean, que hizo un convenio con Commodore, y ensambló en nuestro país. Y la característica distintiva que tiene la Commodore
de los 80 Argentina es que justamente está transformada a esa norma, PAL-N. No es como la americana, que es NTSC. Así que si uno quería utilizar un equipo para conectar en la televisión color en nuestro país, tenía que o usar un conversor o que sea una máquina que ya esté adaptada a la norma PAL-N. Ese es el caso del Adrian Commodore 64C y mi viejo desembolsó ahí, creo que eran 390 australes, que más o menos los australes en ese momento estarían bastante cercanos al dólar, así que calcúlenle $400, menos de $400 es que costaba la Adrian Commodore 64. Si lo comparamos con lo que costó una IBM PC de 1981, que eran $1.500, había una diferencia enorme, ¿no? Esto hizo que las computadoras Commodore 64 sean las más compradas, junto con las de esa gama, ¿no? De tercera generación. Era otro precio si lo comparamos con el de la cuarta generación, que ya hablamos por arriba de los $1.500. En fin, entonces mi primera compu fue una Commodore 64. Si quieren que profundicemos en futuros videos sobre esta computadora, déjenmelo en los comentarios. En el libro hablamos bastante sobre el tema, pero la idea es que los desarrollos de las cosas que vayan viendo ahí lo hagamos por este medio, porque así podemos ver imágenes, charlarlo más, debatirlo y contar algunas anécdotas que también me gustaría escuchar a ustedes, si estuvieron en esa época, si usaron Commodore, qué recuerdan, cuáles eran los juegos preferidos, en fin, me gustaría saber de los usuarios de Commodore acá de Ciudad Vita, de La Matanza, del conurbano, cuáles eran sus juegos preferidos. Siempre hubo detractores, obviamente, de las tecnologías ensambladas en nuestro país. Eran muy criticadas las Commodore, ¿no? Porque que no era mismo, que el transformador era más pesado, que la carcasa era distinta, que la americana era mejor. Pero la realidad es que era una computadora nuestra, fabricada acá. Yo nunca tuve problemas con esa Commodore. Se cargaban los jueguitos. El único problema que tenía era que en vez de usar cartuchos, se podía usar cassette de audio, como los famosos TDK. Cualquier cassette de audio te servía. Y venía con un dataset, entonces vos, si querías jugar a los jueguitos, tenías que adelantar la cinta. En aquel momento los datasets, así como también los equipos de audio, tenían un cuenta ganado, ¿no? Ahí que contaba las vueltas que daba la cinta, y uno podía adelantar o retroceder a ese número y así saber dónde empezaba el jueguito y cargarlo desde ahí. Era la única manera que teníamos, si no había que cargar juego por juego hasta llegar al que vos querías. Era bastante rudimentario si lo comparamos con los disquetes o que tenemos discos rígidos, pendrive y ese tipo de cosas, ¿no? Cómo cargar un jueguito en esa época era complicado. Imagínense que éramos 5 en lo de mi amigo. Cuando me compré esa primera computadora con dataset y tardaba entre 3 y 5 minutos en cargar de la cinta, si éramos 5, entre 3 directamente nadie jugaba, ¿no? Entonces, las gastadas que me comía en esa época eran tremendas. Me dice, esa computadora es una tortuga. Y bueno, ¿qué crees que tarda un montón? Realmente visto así, para jugar entre un grupo de amigos era un fracaso. La Commodore en ese sentido era un fracaso. Tuve que dejar de invitar gente y bueno, empecé a jugar ahí ya solo y decía, ¿para qué quiero esto? Al final es mejor la ColecoVision, la Atari. Y ahí fue cuando surgió la necesidad de aprender. ¿Y qué se puede hacer con una computadora? A ver, ya que la tengo, venía con un lenguaje de programación incorporado que era el BASIC, que es un lenguaje para principiantes de propósito general, que está bastante bueno, muy de avanzada ahí para la época, porque lo que tenía la Commodore de maravilloso era hermoso sonido,
hermosos colores, porque tenías un televisor color ahí a disposición, y si vos lo sabías usar bien, podías hacer cosas muy interesantes con ese BASIC. Pero había que saber usarlo, ¿no? ¿Y cómo se aprendía el BASIC? Y bueno, no tenía la menor idea. No había nada más frustrante que estar sentado frente a la pantalla con un cursor que parpadeaba. Y lo único que sabíamos cómo cargar los jueguitos era porque donde la compró mi papá y en Casa Fontana, el vendedor le anotó en un papelito los comandos para cargar los juegos. Pero era todo lo que sabíamos hacer, no había más que eso. Así que, bueno, comentando, resulta que había un vecino en el barrio que también tenía computadora y sabía algo de BASIC y me prestó un libro en donde había algunos ejemplos de ejercicio y me puse con eso y empecé a hacer mi primer Hola Mundo en BASIC de la Commodore 64 y bueno, me arrancaba los pelos porque no era tan fácil. Yo tenía 8 años y programar realmente no era algo tan simple. Y menos si no tenés ejemplos o gente con quien compartir eso que vas haciendo. El resto de todos mis amigos tenían consolas de juego. Nadie tenía computadora en mi grupo, entonces estaba solo ahí intentando ver cómo hacer para hacer algún programa. Revistas, y difícil también que te compraran alguna revista. No eran baratas, no había mucha cantidad de revistas específicas de computación acá. Por lo menos no llegaban a nuestros puestos de diarios de la zona. Tal vez en otras ciudades o localidades fuera distinto. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Y entonces empecé a decirle a mis viejos, digo, necesito un profesor para aprender porque esto no es fácil aprenderlo con un libro. Piensen que no existía YouTube, no había nada de eso, ¿no? Así que empezaron a buscar y ahí fue cuando encontraron a quienes serían mis primeros profesores de computación que enseñaban en su casa, y era Laura y Rafael. Más tarde después abrirían ya un instituto de computación, el primero acá en Ciudad Evita, a la vueltita de la Chegaray, que se llamó Instituto Martín Miguel de Güemes, y el destino me llevaría a que terminara trabajando ahí con ellos y sería mi primera experiencia como profesor de computación de la mano de los que en principio fueron mis profesores de computación. Así que si llegan a ver este video, les mando un saludo a Laura y Rafael, que ahora hace tiempo que no estoy en contacto con ellos. No hace muchos años pasó Laura a saludarme cuando iba a conocer a mis hijas, así que fue muy grata su visita. Pero bueno, esas experiencias, ¿no? En la casa de Laura, en la casa de Rafael, que vivían ahí cerquita de donde estaba en las rotondas, ahí yendo para el Club Almafuerte. Antes estaba una casa de ropa muy conocida, llamada Levans. Cerquita de ahí, entre Levans y el Club Almafuerte, estaba en una de esas rotondas, vivían ellos, y ahí en el fondo tenían 4 computadoras XT con una impresora LX810 y daban cursos. Cuando me senté por primera vez en una IBM XT comparado con la Commodore, no entendía nada, me parecía todo que era todo muy distinto. Aparte eran de color naranja los monitores y de color blanco, ¿no? También había algunos monitores de color verde y nada que ver con la Commodore. En ese sentido yo decía, qué porquería esto, ¿no? La Commodore es mejor, ¿no? Tenía color, tenía mejor sonido. Las IBM PC XT en ese sentido no eran para nada buenas. Pero hay que reconocer que los jueguitos los cargaba enseguida con los disquetes y podían hacer muchísimas más cosas. Ahí fue cuando me mostraron lo que era una planilla de cálculos, bases de datos con el DBase, el Word para escribir cartas, todo eso no lo tenía en la Commodore, al menos, claro, no tenía el software, que había que conseguirlo en cassette y cargarlo ahí, ¿no? Pero bueno, como ellos tenían IBM PC y ya te enseñaban IBM PC, que era lo que se venía, bueno,
le tuve que decir a mi viejo que la Commodore no me iba a servir, entonces al final terminamos vendiendo esa máquina y con mucho esfuerzo mi viejo finalmente me compró la que sería la segunda computadora, que ya era una IBM XT. Pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Ahí se aprendía bastante en el Instituto de Computación, estaba con Laura, con Rafael, con algunos compañeros que con los que jugábamos a los jueguitos, también se anotaron después en esos cursos. Y bueno, las primeras experiencias, ¿no? Me acuerdo la primera vez que cómo hacíamos para... Ya ahí uno podía ir a la casa de los compañeros y copiarse los juegos, ¿no? No había internet, entonces uno iba con su cajita de disquete y empezábamos a copiarnos jueguitos en disquete. Estaba muy bueno, pero tenía también algo peligroso, que eran los famosos virus. Me acuerdo que llevé una vez esa caja de disquete, que había ido a copiarme jueguitos a la casa de algunos compañeros, y que traje algunos jueguitos. No, esperá, que lo vamos a revisar a ver si tiene virus. Digo, nah, ¿qué virus? ¿De qué estás hablando? ¿Virus? ¿Qué? ¿Las computadoras tienen virus? Bueno, ahí fue cuando nos enteramos que las computadoras se resfrían, como decían ahí los chicos, y había que tener cuidado porque se infectaban de virus. ¿Qué era esto de los virus? Unos programas maliciosos que se propagaban como si fueran virus biológicos, y cuando vos ponías el disquete, si estaban en memoria, te infectaba los archivos ejecutables que venían ahí, y a veces podías perder todo lo que tuvieras. En la época que no había discos rígidos, sino que las PC usaban solamente disqueteras y disquete, no era tan peligroso porque a lo sumo podías perder lo que había en un disquete. Pero ya cuando tenías un disco rígido, se complicaba porque se infectaba el disco y podías perder toda la información si no tenías guardadas copias de seguridad. Bueno, si se acuerdan de todas estas cositas que les voy contando, déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó hasta acá, por favor suscríbanse al canal, comenten y recuerden que si quieren que hablemos en algún otro video sobre alguna computadora específica en particular, déjenmelo saber en los comentarios, así profundizamos los temas que a ustedes más les gusten. El pedido que tengo para hacerles entonces es que si van comprando el libro, sepan que ayuda mucho a poder hacer futuras ediciones con los contenidos que vayamos incorporando en esta serie de videos, y con las experiencias que ustedes vayan contando que hayan tenido con computadoras acá en el conurbano bonaerense, ¿no? La Matanza, Ciudad Vista y partidos que sean cercanos a nuestro, cómo eran esas primeras experiencias con PCs de tercera y cuarta generación, que son de los 80 y los 90, ¿no? Las primeras computadoras personales que tuvimos en nuestro país, ¿no? Después hablamos sobre otras generaciones en el libro, pero estos fueron los primeros pasos y cómo la realidad analógica se fue transformando en una realidad digital de la mano de estos primeros equipos. Bueno, es todo por este episodio. Nos estaremos encontrando en el próximo con el capítulo número 3. Así que para ustedes, queridos lectores, amantes de los libros y de las computadoras, recuerden que es mejor regalar libros. Hasta la próxima, amigos.